Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a otro capítulo de Tu Six Pack Podcast. Este va a ser nuestro capítulo de final de temporada, la segunda temporada que vamos a acabar. Con una gran sorpresa porque tenemos una invitada, ya no solo tenemos a Franco que siempre nos acompaña, sino que tenemos una invitada de verdad, verdad, papá. Entonces, Franquito, ¿cómo está? Buenas noches. Geraldine, Buenas bienvenida. noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, nosotros somos los agradecidos de que tú estés acá. Entonces, si quieres, empezamos de una. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco de ti? Eh, yo soy colombiana, vivo en Suiza actualmente, tengo un hijo maravilloso. Eh, ¿Qué más puedo decir? Amo todo lo que tiene que ver con la ciencia mental, la mente, eh, el doctor Corrado Malanga, el místico Neville Goddard, la metafísica. Sí, todos esos temas siempre me han llamado la atención desde muy pequeña porque pues desde muy pequeña he tenido ciertos dones que para los demás eh, serían algo diferentes, ¿no? Entonces, estaría en este momento en un hospital psiquiátrico si hubiera hablado sobre esos temas en esa época, pero eso me llevó a buscar mis preguntas y a buscar y a resolver esas preguntas que siempre tuve desde pequeña, ¿no? ¿Tú qué estudiaste? Derecho en Colombia, estudié Derecho y Ciencias Políticas en Colombia, pero cuando iba en octavo semestre no dije, no, esto no es para mí. No, yo realmente no me vi como abogada, ni fiscal, ni juez, ni esas cosas. Entonces me retiré porque pues yo siempre he sido muy independiente, entonces en ese momento yo misma pagaba mis estudios, me retiré y empecé a estudiar psicología. Entonces, en este momento estoy terminando mis estudios de psicología con una universidad en España, virtual, ¿no? Y también estudié hipnosis. He hecho una que otra cosa empíricamente. ¿Cómo conociste tú al profesor Corrada? ¿Cómo supiste de él? ¿Cómo lo empezaste a leer? Al doctor Corrado Malanga lo vi hace 3 años en una conferencia en Génova, Italia, aquí en Europa, pero yo no hablo italiano, estoy estudiando algo de italiano, pero me fascinó desde que lo conocí, conocí sus teorías y conocí sus primeros libros, investigaciones, artículos, porque él ha escrito más de 50 artículos sobre química orgánica y mi pasión antes de la psicología era la química y la física, pero ya me vería muy nerda, ¿no? Estudiando física. Yo conocí al profesor Corrado Malanga porque yo desde los 12 años eh, tengo salidas espontáneas de mi cuerpo, lo que llamamos viajes astrales o sueños lúcidos o desdoblamientos, ¿sí? Entonces, para mí se convirtió en algo normal, natural, ¿sí? Y yo a medida del tiempo fui preguntándome por qué me sucedían esas cosas a mí, ¿sí? Usualmente pasó más o menos 5 años en que ocurría lo mismo, yo salía, veía cosas y me decía yo por qué estoy aquí y volvía y me despertaba, ¿sí? Entonces, hoy en día ya es muy natural hablar de estas cosas porque uno con las personas y en muchos libros de psicología y la misma hipnosis es una forma de sacar el cuerpo astral del cuerpo físico e ir realmente a esos lugares porque nosotros adquirimos una nueva conciencia si viajamos al pasado o viajamos al futuro o a otra línea de realidad o cambiamos algún trauma, ¿sí? Entonces, bueno, eh, usualmente es muy temeroso hablar de estas cosas con los padres, más porque mi madre, ella no convivía conmigo bastante, ella trabajaba por todo con un grupo de ingenieros
Y realmente la persona que yo tenía para confiarle mis cosas, mis pensamientos, era mi abuela. Y mi abuela era como Católica, como todas las abuelas escépticas. O sea, yo hubiera hablado sobre ese tema, para ella hubiera sido algo de brujería o no sé, ¿sí? claro. Entonces, bueno, eh, ya después cuando conocí al doctor Corrado Malanga, fue porque yo me interesé en la hipnosis y en la ufología. Más o menos al mismo tiempo me interesé en la hipnosis y en la ufología, porque yo tenía en mis viajes astrales, yo tenía ciertas visiones de cosas que no me gustaban o sujetos que no me gustaban, ¿sí? Que no eran personas. Entonces yo decía, bueno, algo debe tener el mundo espiritual que ver con los alienígenas, ¿sí? Entonces ahí empecé a conocer, buscando y buscando y buscando. Sobre el doctor Una Corrado pregunta, Malanga. una pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando estamos hablando de esto? Que empezaste obviamente las experiencias las tenías desde muy chica, como dices, pero cuando empezaste a conocer, o sea, ¿cómo llega? Porque no es fácil que un Sí. colombiano sepa de Corrado Malanga. No es muy normal. Eh, Entonces, ¿cómo llega a ese punto? En qué año más o menos? ¿Y cómo te enteras? ¿Por bueno, internet? yo tengo un familiar en el ejército norteamericano, entonces él es como un tipo de insider, ¿sí? Y está realmente trabajando ahí por, por obligación, ¿sí? Entonces, yo a él le comentaba ciertas cosas porque yo muy joven empecé a tener conocimientos de lo que es la realidad, que a nosotros no nos gusta, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, muchos lo llaman conspiranoicos, conspiracionismo, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, yo hace 3 años hablaba con mis dos hermanas son dos adolescentes de 23 años, que ellas eh, son muy jóvenes y tienen una mente muy abierta y perceptiva a las cosas, pero yo hace 3 años hablaba con ellas sobre estos temas y ellas no creían, eran totalmente escépticas, ¿sí? Y hoy en día ya ellas hablan abiertamente con otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido el nivel de conciencia, un nivel de conciencia más amplio y nosotros estamos poco a poco retomando nuestro poder, ¿sí? Entonces, esta persona eh, a mí me hablaba como con una especie de simbología, entonces él me dijo, un profesor Corrado Malanga tiene en jaque a los señores, a los grandes señores, a los señores de arriba, ¿sí? Ujú. Entonces yo, un profesor Corrado Malanga, porque nosotros teníamos charlas por Hangout y yo hace ya 3 años que no sé nada de él, ¿sí? Pero entonces él, gracias a él, yo conocí al doctor Corrado Malanga, ¿sí? Ok, ok. ¿Eso Gracias qué por año el es, más o menos? Yo tenía 20 años, fue en el Mm, 2010, fue en el 2010. ok. Y es curioso porque cuando uno lee todos los trabajos de Corrado Malanga, hay o sea, cuando tú lees el trabajo de Corrado Malanga hay muchos militares de por medio, siempre, en Sí, todas las atenciones, en todas las hipnosis, en Sí, todo. increíble que tú lo conozcas por un militar. O sí, Claro, sea, es inclusive hay genial. muchas abducciones que cuando él las hace, los militares ya saben que están hablando con Corrado Malanga. claro, porque Entonces es curioso que nosotros realmente, bueno, este tema es muy extenso, ¿sí? Ujú. A mí nunca me abducieron porque yo, pues, en España tuve una hipnosis regresiva. Mi profesora que me enseñó a hacer las hipnosis, ella sanó ciertos traumas y pequeñas alergias que yo tenía, pero entonces no aparecieron abducciones de los entes que nosotros conocemos o llamamos negativo, pero es porque nosotros realmente no conocemos todo lo extenso, la perspectiva del tema, ¿sí? Cuando yo empecé a averiguar sobre el doctor Corro Malanga y yo empecé a leer y dice el Simbad y todo, resulta que yo empecé también con la meditación, el yoga,
ciertas prácticas para integrar los chakras, limpiar los chakras, mantras. Empezaron a mí a aparecérseme unos seres que hoy en día los llaman los pleyadianos, ¿sí? Ok. Ellos empezaron a aparecerse en la noche, Mm, eran las 2 de la mañana y yo abría mis ojos y los veía ahí, ¿sí? Entonces, ellos nos manejan mucho nuestro ego, nuestra psique, ujú. ¿sí? Si te Y dicen que, que tú eres la elegida. sí, 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 ¿qué tienden Mm, estos seres a hacer? Que uno se vaya con ellos, que uno no enseñe estas cosas y no divulgue estas cosas porque no les conviene, ¿sí? Porque detrás de toda esa situación, como tú lo decías en una conferencia, en un video hace unos días, tú lo decías, ¿sí? Que el ser humano es un pequeño, minúsculo granito de arena en todo el universo. Si fuéramos un granito de arena en todo el universo, no habría tanto interés en nosotros, ¿sí? mm, Entonces eso es lo que el doctor Corrado Malanga descubrió, ¿sí? Que Ánima es un ser consciente, pero es como una niña pequeña que quiere jugar y que es consentida y que, ¿sí? claro. Pero Ánima de los tres seres conscientes, porque ánima, mente y espíritu son tres conciencias diferentes, ¿sí? Mm, Pero ánima realmente ama al ser humano, ¿sí? Ama al ser humano. O sea, ella es como el arquetipo de las películas de que el sacrificio salva al mundo, siempre. O el sacrificio del humano o el sacrificio del hombre por la mujer es bueno, es lo máximo en las películas, porque realmente nosotros mismos creamos todos esos arquetipos, ¿sí? Nosotros realmente somos los creadores del universo. No lo sabemos, pues obvio, estamos aquí viviendo una experiencia, ¿sí? Conscientemente, inconscientemente tampoco lo sabemos. Pero entonces el doctor Corrado Malanga, a medida de sus investigaciones, de las hipnosis, sí, porque como yo le comentaba a Mauricio el otro día, él tampoco es hipnólogo, ¿sí? Tú puedes ser mm, en el universo lo que quieras ser, ¿sí? Lo importante es que tú seas lo mejor en eso, o sea, que tú le des a las personas lo mejor de ti en ese campo, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estudio psicología porque amo la psicología, todo lo que tiene que ver con la mente. Si yo pudiera estudiar neurociencia, programación neurolingüística, psiquiatría, yo lo estudiaría, pero no es posible, no me alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, yo lo hago porque yo quiero que los demás conozcan todas estas cosas y se empoderen, ¿sí? Porque he visto muchísimos, o sea, nosotros desde nuestra tercera dimensión, nuestra mente limitada, nosotros llamamos milagros a proezas que hace el ser humano con su empoderamiento anímico, mental y espiritual, ¿sí? Entonces, a Ánima hay que empoderarla, porque cuando Ánima se empodera, ella ya no es una niña, ella es el ser más poderoso en el universo, ¿sí? correcto. Yo tengo un par de preguntas, aunque Mauricio también. Mauricio tiene un orden. Yo soy más Siga, espontáneo. siga. No, fresco, fresco, porque lo que yo tengo es como más organizadito y de pronto cambiando de tema, pero si usted tiene algo sobre el tema Mm. o quiere debatir de una con Eh, Geraldine, marica, hágale. eh, un- eh, es curioso lo que tú dices cuando que empezaste a buscar yoga y empezaste a buscar como meditaciones y todo, porque Sí, porque el realmente, profesor Corro Malanga tiene como un test, que es el test del abducido. mm, No me acuerdo en este momento cuántas preguntas son, pero son como unas 30 preguntas, algo así. Y una de las preguntas es que si la persona que se cree que está abducida, que si practica algún arte marcial, yoga, meditación, porque normalmente esa persona está buscando solucionar el problema. sí, sí, Y sí. digamos que la primera, en el mundo que vivimos, lo primero que uno se encuentra es eso, meditación, yoga, artes marciales.
ese tipo de cosas. Entonces es curioso que lo nombres. No, y realmente lo más maravilloso en esto, ¿no? Porque las personas a veces se matan tanto la cabeza pensando en técnicas, en cosas, en qué hacer, en yo tengo este problema, yo cómo hago para cambiar este problema, yo cómo hago para solucionar este problema, ¿sí? Simplemente es comprenderlo y haciendo, por ejemplo, unas sencillas técnicas de imaginación, que ahí ya entra Neville Goddard, ¿sí? Yo a Neville Mm. Goddard lo amo 10 veces más que a Corrado Malanga, porque lo que yo enseño, o sea, ya realmente los alienígenas no importan porque realmente cuando nosotros tomamos conciencia, cuando yo en mi manera individual tomo conciencia de que yo soy el creador del universo, o creadora, porque es un ser andrógino, ¿sí? Cuando yo tomo conciencia de eso, el alienígena también que me molestaba toma conciencia de que él debe tomar otro camino para adquirir esa energía, ¿sí? Sí, a las buenas o a las malas, lo va a aceptar. Sí, hay otra falacia que está saliendo en internet respecto al doctor Corrado Malanga, que la hace, por ejemplo, este señor Calogero Grifasi, que es italiano también, Mm. que él enseñó hipnosis en Argentina y Chile, y hoy en día tiene muchísimos estudiantes y hace muchas hipnosis y las pone por YouTube y expone a los pacientes si esta persona fue violada, fue ultrajada por los reptilianos y por las mantis y bueno, y saca todas las hipnosis en YouTube. Él ha dicho, ¿no? Que, por ejemplo, de lo que Sí. vamos a hablar hoy es del gran aporte del doctor Corrado Malanga a la humanidad, Mm. ¿sí? Porque es a la humanidad, no es a la ciencia, no, es a toda la humanidad, ¿sí? Nosotros todos somos capaces de llegar a ese punto, ¿sí? No necesitamos de un terapeuta, o sea, es el mismo doctor Corrado Malanga lo dice, lo expone, es más, en su página web, ¿sí? Corrado Malanga, experiencia, está en español. Mm. Él dice, yo no tengo ningún colaborador, yo no tengo colaboradores que quieran engañar a la gente para hacer por medio de ellos el TCTDF, la simulación mental que integra la conciencia, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar. Yo no tengo ningún colaborador porque realmente todo el mundo quiere es ganar plata, ¿sí? Ujú. Y con la conciencia no se puede ganar plata, porque si yo doy algo, a mí el universo me devuelve. Y si yo le quito al universo, el universo también después me lo va a cobrar, ¿sí? Porque yo ya soy consciente de quién soy yo en el universo, ¿sí? Entonces, el doctor Corrado Malanga, él, obvio, no cobra Sí. por las hipnosis. Él no habla más idiomas, él solamente habla italiano, ¿sí? Tiene algunos conocimientos de inglés, pero él solamente habla italiano porque él es así, él es espontáneo, como Franco. Muy Pero humilde, ¿no? él entiende español. Si tú le hablas en español, él entiende español. Sí, es que nosotros, y al revés, nosotros también entendemos Sí, mucho los dos idiomas son muy parecidos, la verdad. a los italianos. Pero yo creo que él entiende más español de lo que yo siendo italiano. Puede ser que sí. Yo ¿Tiene tengo, algo yo que hablar tengo, de Corrado? sí, Para que me pasemos surge, a Neville yo, en un ratico. me surgen preguntas, porque tú acabas de decir que, pues, que venimos a hablar de algo específico, pero yo creo que, pues como es la No, de primera vez y hay varias tantas cosas cosas, muy van a salir maravillosas. muchas cosas, sí. Sí, Hágale, si porque tiene la pregunta, hágala de una. Yo tengo un agregado, por ejemplo, como empezamos, que antes tú no le comentabas esas cosas a todo el mundo, ahora te sientes con más tranquilidad de hablar de estos temas. no, ahora yo lo hablo y a mí no me importa Claro, si le pero caigo. yo siempre digo, porque yo también, yo sí tengo más filtros, es decir, por ejemplo, en mi trabajo, donde yo trabajo, yo trabajo bueno, trabajo en Inglaterra. A mí nadie tiene ni idea que yo sé de estos temas ni hablo de estos temas nadie. Porque yo Pero no creo, sabemos si tenemos viewers en Inglaterra. no, Creo Dime. sí que hay, sí. sí, pero no, mi punto es que yo sí tengo filtros porque yo lo que yo hago es otra estrategia, es
si alguien tiene curiosidad, pregunta de un tema, Sí, y uno le suelta un pedacito, un pedacito. Y si le interesa, seguirá preguntando. Entonces uno le sigue soltando. Eso es como la que yo digo, porque uno también tiene que tener cuidado, sobre todo bueno, yo lo hago así, en este medio de redes sociales que hay tanto, no estoy hablando de bullying, sino estoy hablando más como de quemadas en las redes sociales. Entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Si alguna persona está interesada, de pronto se puede dar y le puede empezar a hablar de eso y uno descubre que de pronto está interesado y se le puede mostrar. Pero no, yo no hago eso con todo el mundo de yo empezar a por hablar. este Sobre todo en el familiar que ámbito laboral. tengo, dime. Sobre todo en el ámbito laboral también, Sí. también es importante. Yo por la situación de mi familiar, pues yo realmente no uso Facebook, no uso Telegram, no uso Instagram, no uso Mm. eh, TikTok. O sea, es algo que para mí no tiene ningún valor real, ¿sí? Las personas se están Mm. perdiendo de la vida por estar chateando, por estar conociéndose virtualmente, ¿sí? Correcto. Total. Se ha deshumanizado a la gente con las redes sociales, pero es mi forma también de filtro, ¿sí? Y es mi forma también de protegerme a mí misma por todos estos temas también, ¿no? Claro. Cuando yo Sí, sí. conozco a alguien que nuevo, ¿sí? Que de pronto tenemos una charla más amena, como amigos, como compañeros de trabajo. Yo les hablo de la metafísica. Yo no me meto por el lado de los alienígenas, abducciones, No, no. porque ahí Además, ya dice, sí, claro, porque qué difícil está bien empezar para una arriba. charla así, ¿no? ¿Usted cree en Sí, los sí, alienígenas y en las abducciones y en todas estas cosas? sí, Es sí, más sí. Y en complicado. los Illuminati, Sí, sí, sí. conspiración, la CIA, y no, eso no. Claro. Sí, la gente va Decía, a poner sí, correcto. límites, sí. Decía Lao Tse que me estoy pegando una confundida en este momento. Quería hablar de los sabios chinos, que es Lao Tse, Sun Tzu, que es el de la guerra, y hay otro. Ah, El Confucio, no, Confucio, perdón. Confucio decía que eh, para dar el conocimiento a la gente, él no les daba el plato de sopa, sino que les daba una cucharadita. Que sí. si querían más, que les da otra cucharadita. Que no les da el plato de sopa. Porque a Sí, la gente no le gusta ver el plato de sopa. aquí yo Se hablo disgustan. abiertamente porque aquí Claro, hablan, esto es otro espacio, sí, 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 diferente. porque ustedes ya han hablado de Mm, temas bastante pesados, ¿sí? Entonces, correcto. es obvio que las personas que entran a ver este tipo de contenido ya tienen alguna idea de lo que vamos a tratar, Exacto. Ellos ¿sí? entran y ya Claro. saben lo que van a escuchar o de qué se va a hablar. Mira, por ejemplo, hay un canal de, es un español, Revelación Cósmica, creo que se llama. Es un español y una finlandesa, o no sé si es española. Los dos están en Finlandia y transmiten desde Finlandia. Y ellos dicen que ellos tienen contacto con una raza taijetiana y que los canalizan y que yo entré a ese grupo, yo entré a ver un video y yo entré y les di like y todo. Y en vivo yo le pregunté muchas veces, pregúntele a sus amigas taijetianas sobre el TCTF, pregúnteles a sus amigas taijetianas. Y entonces este señor salió, en un video ahí en YouTube va a aparecer, ¿sí? Este señor salió, o sea, ya con una emoción más alta, ¿sí? Ese señor Corrado Malanga, yo no lo conozco, es otro youtuber más, es otro investigador de Quinta más, de Patilla, de bueno. Ni que eres youtuber. Sí. Y aquí no vamos a hablar de hipnosis ni de alienígenas ni de esas cosas porque nos interesa es la conciencia, ¿sí? Pero nadie quiere hablar del TCTF, nadie quiere hablar del TCTF. Muy pocas personas salen traduciendo el TCTF español, a inglés, a alemán, ¿sí? Pero no lo explican realmente o no explican lo que surge después del TCTF o cómo yo puedo hacer el TCTF, ¿sí? Que es algo que obvio las personas que quieran enseñar esto no pueden cobrar porque no Ujú. tiene sentido, ¿sí? Mm. Para el público que no sepa, Sí, el Corrado Malanga, el profesor Corrado Malanga, a medida que ha pasado el tiempo,
ha venido perfeccionando las técnicas de hipnosis. Por eso el profesor dice algo que es hipnosis profunda, que esa es la clave. Sí, Porque él siempre dice cuando una persona hace hipnosis, en la primera capa de hipnosis, todo es bonito, todo es muy bello con estas entidades, pero cuando se va a la hipnosis profunda, es cuando se sí, ve la realidad de lo que está pasando. Ahí es sí. cuando te hundes y ves lo que está pasando. Eh, el profesor bueno, tiene el que tú acabas de nombrar, tiene el que es como en ¿cómo se dice? Como en una tarima y que tú eres como un presentador que invita al alma, invita al espíritu, invita a la Ah, mente. sí, sí, sí. Ese fue la primera simulación que él realizó, que se llamó Simbad, Claro, que sí, tiene, bueno, por sus iniciales es en inglés, que es como claro. llamar a una conferencia a tus partes y también a esas partes que tú no Ujú. conoces, ¿sí? Entonces las Y, personas claro, desde casa podían hacer esa simulación mental, claro. ¿sí? Después Y- se fue con uno de que era de colores, el cromático. ¿Te Sí, acuerdas? Que era hacer eh, una bola. es que el universo, realmente nuestro universo, el universo, ¿sí? O el multiverso, porque ya nosotros debemos tener en la palabra más amplia, multiverso. Nuestro multiverso tiene más universos, ¿sí? Por ejemplo, el antiuniverso del de nosotros, o sea, el opuesto a nosotros, que está El hecho de paraverso. materia, ¿sí? Se está cerrando. Por eso los riños o los que llama el doctor Corrado Malanga los lux, están desesperados por quedarse aquí, ¿sí? Porque Mm, en termodinámica, la segunda ley de la termodinámica habla de la entropía, ¿sí? Y en nuestro universo funcionan las leyes diferentes porque funcionan, si la entropía aumenta en este universo, en ese universo la entropía disminuye. Entonces el universo claro. de ellos se está cerrando, ¿sí? La manera más fácil de explicarlo acá es que es algo aceptado en la comunidad de los científicos, de los astrólogos, es que el universo está en expansión. Nuestro universo en que mismo está creciendo, está en expansión constante. Y no solo está en expansión, sino que hay dos cosas que los científicos no saben de dónde sale y cada vez sale más, que es la materia oscura y la energía oscura. Hay un montonón y cada vez hay más. Y no tienen ni idea de dónde viene. Entonces yo siempre digo, es como cuando espichas un limón en una maquinita de sacar el jugo. Sí, Así está el universo de ellos y está saliendo por acá. es que lo que nosotros, o sea, lo que nosotros no conocemos, nosotros no tenemos forma de explicarlo, ¿sí? Nosotros no tenemos arquetípicamente una forma de darle lógica, ¿sí? Pero a Ánima sí le da lógica y Ánima sí, a Ánima se le pregunta por medio de una persona o tú mismo cuando tú vas a elaborar el TCTF, tú ya le puedes preguntar a tu conciencia integrada, ¿sí? Y ella de ciertas formas te va a dar la respuesta. Las formas son intuitivas, son más intuitivas y más del oído interno, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, los Lux y los militares, porque los Lux y los Rinio, como están en ese universo, ellos para comunicarse con nosotros tienen que hacerlo por medio de microchips, ¿sí? Entonces, nosotros no somos conscientes de que esa voz no es la voz de nuestra conciencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos, lo explica muy sencillo el doctor Corrao Malanga en un ejemplo, ¿no? Ay, se me cayó el botón de la camisa. Ah, pero yo ayer debí haberle puesto el botón a la camisa porque se me cayó y se me perdió, ¿sí? Entonces, ese sentido de culpa que el ser humano casi siempre tiene, de que yo hice esto y debía haberlo hecho de esta otra forma, y de que yo no le dije a la persona que me gusta, y ahora tiene novio, y ahora yo qué hago, ¿sí? O de que yo estoy trabajando en ese trabajo que no me gusta y mi jefe, yo estoy ahí es porque mi jefe es un buen amigo mío, lo conozco de toda la vida, pero realmente mi trabajo no me gusta, ¿sí? Nosotros el 80% del día nos estamos sintiendo culpables, pero es por esa vocecita, ¿sí?
es esa vocecita que nosotros pensamos que es nuestra conciencia, que nosotros mismos nos estamos latigando a nosotros mismos, pero no es así. Es más, yo en varias hipnosis regresivas, porque yo las realicé, ¿sí? Hipnosis regresivas en pacientes. Por ejemplo, una muchacha que ella tenía un sueño recurrente, ¿sí? De una violación. Entonces, lo tenaz era que ella se lastimaba y ella después decía, pero yo ¿por qué hice esto? Pero yo no, ¿sí? Entonces la llevaron a un psiquiatra, le dieron medicamento, la mamá la mantenía en la casa, ¿sí? Entonces en unas vacaciones que yo estuve en Colombia, porque esta chica es de Colombia, es colombiana, ¿sí? Yo le hice una hipnosis regresiva y ahí descubrimos todo, o sea, toda la realidad de la situación, ¿no? Entonces, eh, hay muchas personas que están diciendo en YouTube, están llenando de miedo a las personas, diciendo que el doctor Corrado Malanga es malo porque el doctor Corrado Malanga dijo que solamente el 25% de los seres humanos tenemos ánima, ¿sí? Pero él no dijo eso, ¿sí? Él lo que dijo fue, ánima es un ser consciente, ¿sí? Como lo es mente y lo es espíritu. Ánima decide. Ánima simplemente decide entrar en una persona, en un contenedor, porque nosotros para ánima no somos, ¿sí? Personas, somos su contenedor, ¿sí? Pero ella, cuando entra en un contenedor, ella siente afecto por ese contenedor. Ella siente un tipo de amor que no es el amor platónico o ideológico que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Ella siente una especie como de compañía, libertad, ¿sí? Ella le gusta estar ahí, ¿sí? Ella puede salirse de ahí, pero ella quiere quedarse ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el TCTF, cuando se descubre que una persona, porque a mí me han preguntado, Geraldine, yo hice el TCTF porque primero yo le explico a la persona de qué se trata el TCTF, ¿sí? Si la persona siente desconfianza en que de pronto, como son varias páginas de texto, que ella tiene que aprenderse más o menos, ¿sí? Para ir a su cuarto con tranquilidad y hacer en soledad el TCTF. Entonces, a veces la mayoría son amigos o familiares que me dicen, Geraldine, házmelo en audio porque tú ya lo hiciste, ¿sí? Esa es otra condición para hacerle el TCTF a otra persona, ¿sí? Voy a hacer una intervención. Me gustaría que le explicaras al público que no conoce qué quiere decir TCTF. TFTF. El TCTF es Pero espérate, y triado. explicarle bien qué significa y cómo es todo el proceso. Pero Sí. antes de eso, voy a ir al baño. Vaya a ver. Entonces, deme un segundito. Hágale. Hizo efecto la cerveza.